Muy buenas noches, bienvenidos a Norte Político. Los saludamos con mucho gusto desde la puerta norte de México para el mundo. Ya bien entrado octubre, pensaron que iba a ser frío, pues ya ven, ya viene el calorcito de nuevo. Y bueno, lo que no nos calienta ni el sol son los actos de ilegalidad que se están pronunciando en México. Saludo con mucho gusto a nuestro productor esta noche. Buenas noches, productor. Buenas noches, Marco. Buenas noches al auditorio. Bueno, pues hoy el invitado es usted que nos escucha allá en donde se encuentre. Saludos a todos nuestros amigos de Tamaulipas, de toda la República Mexicana y allende las fronteras. Gracias por estar aquí con nosotros. El tema de nuestro programa es un tema que realmente, si uno lo reflexiona pausadamente, da no solamente temor, sino puede ser hasta pánico, ganas de no saber ni qué hacer, porque en los últimos años, y más acá en el norte de México, hemos sufrido el flagelo del secuestro, ese que por ahí el señor Salmerón evocaba a aquellos asesinos del señor Garzazada, encumbrándolos como unos valientes. Bueno, pues ese mal ejemplo lo toma en sus manos el señor Ricardo Peralta, absolviendo de un secuestro a unos delincuentes mal llamados, siguiendo la tónica de López, mal llamados estudiantes, mal llamados normalistas de allá de Tenería en el Estado de México, que después de hacer desmanes y delincuencia, inspirados en esos golpeadores amparados por López que vimos en la Ciudad de México, quemando comercios y sin inmutarse ante las autoridades, ante la policía, pues va escalando la violencia de una manera exponencial, de una manera muy peligrosa. Y cuando vemos que este señor Ricardo Peralta se reúne con estos delincuentes y en premio al secuestro de 98 personas les entrega 82 plazas para que ellos sean los maestros que eduquen a nuestros hijos. No sé, productor, ¿qué te merezca así de entrada esta acción del señor Peralta de entregarnos a la sociedad a más de 80 delincuentes, premiar su acción de un secuestro de esa manera, premiándolos? No sé. Aquí lo que tenemos que analizar, tomando el punto de las acciones que está tomando el gobierno federal, es como tú dices, ahorita se le está premiando una acción que claramente es ilegal, porque creo que está en la Constitución, la privación ilegal de la libertad, someter a alguien en contra de su propia voluntad. Yo creo que sí es algo muy grave, porque no solo es el hecho, como lo mencionábamos ahorita fuera del aire, de que ya el gobierno federal entró en un modo de hacer lo menos para molestar a los menos posibles. O sea, decirles que sí a todos, obviamente en el camino vas a tener que defraudar a unos y a otros, pero ya no te importa si son las mejores decisiones. Yo creo que este es el gobierno que le importa mucho más la opinión del cómo se verá, de a cuántos te dirás, a cuántos vas a hacer enojar, aunque las razones por las cuales las hagas enojar pues estén apegadas a la legalidad. O sea, mi punto es, no le vas a estar dando gusto a personas que están haciendo actos criminales solo porque representan un amplio segmento de la población organizada. En este caso, pues se vendrían diciendo que maestros, ¿verdad? En este caso. Es un mal ejemplo, porque de ser así, podemos esperar que pues después, ¿qué va a hacer? Otros sindicatos vayan a hacer lo mismo, o después en otras instituciones sepan que si te ven de bajos recursos, puedes secuestrar gente y no te va a pasar nada, y el gobierno hasta que sea una moneda de cambio para establecer demandas directamente con el gobierno federal, y que se estipule
no como dicen el secuestro, sino la retención involuntaria de personas. Eso es algo muy grave. Es un secuestro. Mira, apenas en junio, 3 de junio por ahí, se duplicaron las penas de secuestro que iban de 20 a 40 a de 40 a 80 años. O sea, duplicaron las penas de secuestro. Se hizo mucho ruido y lo hizo allá la señora Sheinbaum, allá en la Ciudad de México, cuando secuestraron y asesinaron a este joven estudiante Ronquillo, se acuerda uno del apellido, pero como ninguno de los choferes se apellidaban Ronquillo, pues realmente chilangos a ustedes les vale madre y entonces, y también a los periodistas que matizan el nombre de secuestro de otra manera. Estuve en la semana anterior platicando con don Carlos Elizondo, columnista de Excelsior, y le decía yo, oye, la popularidad que llamas tú que tiene López, ¿no se deberá a que los medios que tanto lo alaban o los medios que ya están arrodillados ante él, son los que le ayudan a tener esta popularidad? Y ese no nada más es el punto, sino que son los que minimizan actos criminales. Y lo quiero subrayar y por eso le pusimos este nombre al programa. Ese delito que nos lacera tanto, que es el secuestro, que en voz de Ricardo Peralta quedan absueltos. Y después de esto vienen otros secuestros más en Michoacán y después otros secuestros más en Puebla. Y eso por unas mujeres, que en esta época pues ya la equidad de género, en la que eso sí, se persigue a aquel que dice un piropo, pero se abraza y se le apapacha a aquel que se viste de mujer. Dijo, hablando de hombres. Pero bueno, regresando al punto de allá de Puebla. Estas chicas también secuestran, entorpecen el tráfico, toman casetas y llega Miguel Barbosa, que es otro de los personajes de la semana, a dialogar con ellas y decir, no, pues qué pobrecitas, que miren sus camitas que tenían. Como si la pobreza pudiera ser sinónimo de ser ilegal. O sea, eres pobre, sé ratero, sé criminal, López te lo absuelve. Es el punto que decíamos, por ejemplo, con lo de los guachicoleros. El hecho de que tengas, que provengas de un lugar o de una educación, de un segmento de la sociedad que se les dice vulnerables, no te da derecho a decir, como no hay oportunidades, tengo que robar, como no hay oportunidades, tengo que secuestrar, como no hay oportunidades, pues tengo que sacar guachicol, o como no tengo oportunidades, tengo que exigir mis plazas por medio de la privación ilegal de la libertad de las personas, o como no tengo oportunidades, puedo bloquear el acceso al trabajo y las vialidades a personas que sí están trabajando. No es justificación, claramente hay muchas cosas que hacer para ayudar a estas personas, sin embargo, en muchos de los casos lo que están esperando es que les caigan dádivas o que se les regale una forma fácil y rápida sin que tengan que hacer nada o el mínimo esfuerzo para subsistir. Ese tipo de actitudes, y lo bien lo decía el Bronco, que precisamente ahorita está en el ojo del huracán, no se le puede construir una estatua El Chucho el Roto. Sí, a las dádivas. No se le puede, no se puede ensalzar la práctica del asistencialismo. Se debe de enalzar la práctica de la generación de empleos, de la superación profesional. Queda claro que así como está, ahora con la propuesta de quitar los exámenes de admisión para las universidades, de garantizar que solamente con que vayan los muchachos a la prepa se les va a pasar de grado, o sea, estamos retrocediendo en medidas que, oigan, está bien que hay que ser incluyentes, está bien que tenemos que apoyar y ayudar a todos los segmentos de la población, a las personas con capacidades diferentes, a las personas que tienen bajos recursos, a quienes necesitan un poco de más ayuda, claro que sí, pero no se les apoya dándoles todo, porque a fin de cuentas esas personas son las que van a ser los futuros doctores, ingenieros, maestros, o sea, imagínate que tengas abogados, doctores, ingenieros, arquitectos que pasaron sin ver la prepa, no
necesariamente cumplieron los requisitos en un examen de admisión para entrar, haciendo marchas se titularon y son los que te van a atender en el hospital, o son los que van a construir tu casa, o son los que van a construir las carreteras, o son los abogados que te van a defender, o los que te van a atacar. O sea, ¿qué clase de México se está construyendo solamente con el pretexto visceral de decir, pero al menos ya no son los mismos de antes? O sea, Pues son no. los mismos ignorantes con título. Y está bien, no son los mismos de antes, pero porque claramente había personajes muy corruptos. México tiene muchos problemas desde antes de Morena, de corrupción, de malversación de fondos, de influyentismo, de cúpulas de poder, por supuesto. Pero lo que se está creando aquí, simplemente por capricho visceral, es peor que lo que jamás pudiéramos ver, y eso en el futuro, cuando ya tengamos unas generaciones completas de profesionistas, entre comillas, que piensan que manifestándose de forma hostil, que exigiendo simplemente en marchas o gritando a los aires se les puede dar algo que debería ser estudiado de forma profesional, algo que tiene que ser ganado, ya va a ser muy tarde. Porque entonces no va a quedar otra cosa que la represión. O la represión del mismo pueblo contra el pueblo, porque hasta qué grado los ciudadanos van a soportar que se les siga atentando contra su integridad física, contra sus negocios. Cuando entra López dice, por encima de la ley nadie, y recordando un escrito del periodista Manuel Díaz, hace un recuento desde los hechos de Tlahuelilpan Hidalgo, donde los 100 muertos, en los que no había responsables, sí, gente de escasos recursos, pero al fin y al cabo fallecieron delinquiendo. La compra de las pipas sin licitación, los hospitales federales que han hecho contratos por adjudición directa, los problemas de Emilio Lozoya, director de Pemex, y del que ya no se hable más, de los asuntos de Bartlett, el esposo de la titular de la Secretaría de la Función Pública, el señor Ackerman, que por cierto hace su programa la semana pasada, y ahí el señor Saldívar, el ministro Arturo Saldívar, en un show de televisión. ¿Qué hace un presidente de la Corte en un show de televisión? Y diciendo, no, es que Felipe Calderón me presionó para tomar algunas decisiones. ¿Dónde está su independencia? ¿Dónde está su valor civil como ministro de la Corte? Si no lo tuvo en ese momento, y mucho menos lo tiene ahora, que años después, en un programa chairo, ¿verdad?, del señor Ackerman y la señora Berman, se dedica a despotricar contra Felipe Calderón. Y cuando Felipe Calderón le contesta, le dice, a ver, dime de qué se trata. El otro dice, lo mismo que López, hago uso de mi silencio. Y de ahí podríamos enunciar también a Jaime Bonilla, de allá de Baja California, que en este fin de semana pues sigue haciendo de las suyas para quedarse pues otro tiempecito más allá en la gobernatura, y llegando a los actos vandálicos de la CENTE allá en las vías férreas, y pues a lo que estamos viviendo, o lo que vimos recientemente con los secuestradores, estos mal llamados normalistas. Y bueno, el siguiente ejemplo de los taxistas allá en la Ciudad de México, y usted sígale la cuenta, Cuauhtémoc Blanco y sus parientes también ahí apoyados, hasta llegar también a las declaraciones del que decíamos, mal llamado gobernador de Puebla, el señor Barbosa, que hace sus declaraciones en contra de la gente que falleció y no importándole. Es que Dios los castigó. ¡Qué estupidez! En fin, así las cosas, así el país, cuando el señor López quiere gobernar el país como si fuera de él. Va recibiendo ahora al presidente de Cuba, luego al de Costa Rica, dice que pues no viaja, y cierra las puertas a otro presidente que, como no es de su línea socialista, pues a él no lo recibe, ¿verdad? Así las pillerías de López. Pero ¿qué nos podríamos esperar de una persona que llega a la presidencia de la República después de delinquir,
después de hacer actos vandálicos. Era obvio, esta semana platicaba con una persona que me decía, estoy muy decepcionado de López. Y yo decía, caramba, ¿cómo estar decepcionada? Si está siendo congruente, el señor llegó a la presidencia haciendo actos vandálicos, pues obviamente los que lo siguen hacen igual, exactamente igual. Y el señor no va a cambiar. Es una gavilla de bandidos, de delincuentes, que son los que han asaltado el poder y ahora quieren legalizar de esa manera hasta el secuestro en México. Sí, yo creo que este tema ya, eh, ¿cuándo se supone que tendrían que darle a las plazas? ¿Ya quedó eso? ¿Lo de qué? Lo de los secuestradores estos, ya se los van a Ah, ya, a los... A ver, normalistas. a los normalistas. Ah, no, ya dijo Peralta, que le llamaron la ley Peralta, ya dijo que les van a dar sus plazas, ¿verdad? En el pase directo, porque ellos se subieron en esas reformas a la Ley General de Educación, donde hablaba de los pases directos a los normalistas que inmediatamente les dieran su plaza, ¿verdad? Y las las normales festinando esto. Ya habíamos platicado en otros programas anteriores y lo saben muchos maestros que nos escuchan. Cada vez hay menos niños que por ir a la escuela, porque las madres pues van teniendo, hay menos niños, nacen menos niños vivos por madre de familia hoy que hace 10 o que hace 20 años. O sea, ya no se necesitan más profes. Y porque digo, por no decirles maestros, porque digo, sería de agrandarlos demasiado. Ya no se necesitan más profes. Se necesita gente más capacitada, no gente egresada de las normales que aprendió a hacer pintas y a secuestrar camiones y a secuestrar personas. Necesitamos profesionistas con estudios de pedagogía, de didáctica, de todo lo que se requiere para estar en un aula, pero profesionistas, que sean los que lleven a los muchachos de educación media superior y universidades a tener una mejor proyección hacia el mundo. Necesitamos gente más educada en México. Eso es lo que necesitamos. Pero es una utopía, no sé cómo lo veas tú, pero yo veo que aunque yo me la paso trabajando en las universidades y en los bachilleratos y veo a los muchachos con sus ojos brillando de ambición y de conocimiento, y hoy en día todavía las universidades, y hablo de las universidades de Tamaulipas, tienen sus vínculos con universidades en otros países y hacen viajes, por ejemplo, la gente de la Politécnica de Altamira, viajes a Dubái, viajes a muchos lugares y financiados por organizaciones mundiales, por fondos mundiales que lo están apoyando. No crean, señores chairos, que es con dinero fifí, es dinero internacional que llega directamente hacia ellos, porque si pasara por las manos de López se quedaría en Morena. Bueno, esa ambición, esa buena ambición de los muchachos de crecer, pues no parece tener mucho futuro en las próximas generaciones. No, yo creo que es lo que le conviene en este caso al gobierno. O sea, nos quejamos de un gobierno del PRI en este caso, o del PAN, que no tenía interés por las clases más bajas, los sectores de la sociedad más vulnerables, que no tenía interés en la educación, que solamente estaba viendo por el desarrollo de la clase media y media alta, dejando a los más necesitados de lado. Pues en este caso lo que estamos viendo es que este gobierno está abandonando muchísimo más y está creando un daño más grave, por mucho que les den sus becas, por mucho que les den sus trabajos a los ninis, por mucho que le den sus apoyos a los adultos mayores, por mucho que les den sus apoyos ahora en la Secretaría del Bienestar. Eso no es ayudar a los sectores más pobres. Ayudar a las personas más vulnerables no es ir y regalarles dinero, porque el día de mañana ya no van a tener ese dinero. Ayudar a los sectores más pobres es forzar a que las familias de escasos recursos reciban educación de calidad mediante una educación competitiva que les dé las armas para trabajar aquí en México de una forma sobresaliente o en cualquier parte del mundo. No es enseñarlos a, como tú dices, a que haciendo pintas
Seguramente si alguien se va de aquí a trabajar a Estados Unidos o a alguna parte de Europa o a América Latina haciendo sus marchas, les van a dar el trabajo. Claro que no, los van a mandar a volar. O sea, Ni para que barran las calles, se, porque hay que hacerlas se está ordenadamente. fomentando una cultura de gobierno resuélveme la vida. Mira, reflexiono yo ahorita que comentábamos en esto. Te decía y les decía auditorio que por mi trabajo yo visito muchas universidades y centros de bachillerato y universidades públicas y bachilleratos públicos en zonas rurales, en las que la gente le está echando las ganas y que se están haciendo organizadamente las cosas y hay calidad en la educación de esos jóvenes. Y esos jóvenes van a ser gente muy importante para nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasa con esas reformas que bueno, que ya están por ahí en manos de la gente de López, que ahora pretende, dice, no, pues es que los recursos los vamos a dar directamente a las familias en lugar de dárselos a los centros educativos? Pues ¿qué va a pasar? Pues que no se van a administrar apropiadamente. No quiero decir con esto de que todos los que administran la educación en México y las universidades sean unas blancas palomitas. Es más, muchos sabemos que hay muchos pillos y si algunos de ellos nos escuchan, créanme que parte también de la justificación de López para brincarlos a ustedes directivos y dar dinero directamente a los padres de familia, no para que se eduquen, sino para comprarles su voto, también es responsabilidad de los pillos que han manejado universidades y centros de educación, haciendo de ellos un negocio. Porque hay mucha gente que sí lo sigue haciendo, que sí permea la calidad, pero que siguen haciendo negocio. Y cualquier justificación que se le dé a López para decir, no, es que son corruptos y por eso vamos a darle dinero directamente a los padres de familia. O sea, ¿quién va a construir ahora las escuelas si ya no va a ser un centro especializado? En el caso de Tamaulipas, que decían, no, vamos a desaparecer el ITIFE, que es el instituto que se especializa en la construcción de escuelas. Es que hay corrupción. La verdad no lo sé en este momento, ni lo voy a investigar. Lo que sí sé es que son especialistas en ello. Le decía yo a una persona esta semana, ¿y ahora quién las va a construir? Dice, pues los mismos de siempre, los albañiles. Sí, nada más que antes había planos, había un orden, había arquitectura, y ahora se va a hacer, pues, con lo que se pueda, ¿verdad? Y con los recursos y cómo se construyen las casas en la periferia de las ciudades. O sea, mal hechas, que no aguantan lo mismo que ahorita. Entonces hay una peligrosa mezcla ahí entre la corrupción que sí existe y la justificación que eso le da a López para directamente llevar los recursos a la gente, no para que construyan escuelas, no para que los huercos estudien, no para que compren medicinas, no para que vayan a las guarderías, sino dándoles el dinero a cambio del voto por Morena. De eso se trata. Se trata de garantizar la longevidad del partido lo más que se pueda a costa, ahora sí que a costa de los más A costa del manipulables, país. ¿sí? A Porque ahí costa de nos todo el vamos país. todos. Como diría mi compadre, ahí nos vamos todos en el chorro. Y ni siquiera los morenistas van a sobrevivir. Digo, ¿a cuántos meses estamos de que ellos tomaron el país y ya se están dando con todo? Hay la división tremenda en Morena, lo que llamaban antes las tribus del PRD. Bueno, pues esas pasaron directitas, muchas, a Morena. Y se sigue dando hasta con la cubeta. Y son los mismos priistas. Ahorita decías, es que gobernaba el PRI. No es cierto, no gobernaba, sigue gobernando. La misma esencia, esos viejos priistas, Bartlett, López Obrador, etcétera, 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 son militantes priistas. De lo peorcito. De lo que quedó abajo ahí en la ralea, en el drenaje, ¿verdad? Algunos han emergido y siguen igual de bandidos. Y hay dentro del PRI también gente muy valiosa. Y hay gente de esa de lo peorcito que ahora se llama Morena. Yo creo que Ups. sí, Ups. Son de esas veces que uno se queda y ahora qué digo, qué pienso, para dónde, qué voy a hacer, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer mañana martes que me levante y vaya a trabajar, con qué me voy a topar. yo creo que aquí lo que tenemos que analizar es qué tan atentos están
Digo, porque me queda claro que las personas que en su momento votaron por oposición y que están viendo lo que está pasando, eh, no me queda duda que en el supuesto que hubiera unas elecciones más adelante, si es que las llegara a ver, Si es que la llegara a ver, exacto. eh, ¿hacia dónde se inclinaría su voto? Simplemente sería salir de donde estamos. Eh, Tomando en cuenta que las oposiciones que se están formando, entre comillas oposiciones, sean lo suficientemente maduras para determinar que en dado momento tiene que ser solo una oposición. Atención, México Libre y PAN. A ver si se juntan. Bueno, de esos. A ver si los sentamos aquí, ¿no? Los de México Libre y a uno del PAN aquí en la mesa. A ver, esperamos que acepten los dos sentarse aquí juntos y a ver si podemos platicar con México. Y invitamos a alguien del PRI también. A ver si es cierto que aman a México o aman nada más Sí, porque... lo que les van a dar de prerrogativa. Y ahora, las personas que votaron por Morena en estas elecciones pasadas, muchas se han dado cuenta de que si bien, claro que habíamos tenido pues malos gobiernos, y déjenme decirle algo, vamos a seguir teniendo malos gobiernos. Y ganando el PAN va a ser un mal gobierno, y ganando el PRI va a ser un mal gobierno, y ganando Morena va a ser un mal gobierno. Señores, esto está hecho, somos seres humanos, nadie va a ser el gobierno perfecto, todos van a tener errores. Aquí lo que estamos tratando de hacer, y no es de una forma mediocre decirlo, es que hay que escoger al menos peor, tampoco se trata de eso, simplemente que hay que tener un poquito de conciencia para darnos cuenta que la visceralidad o el enojo que podamos tener con personas de que no, es que son traidores a la patria, y sí son traidores a la patria, y es que robaron un chorro, sí robaron un chorro, y van a seguir robando, así como Morena está robando, y como si gana el PAN va a volver a robar en sus partes. Obviamente no puedo hablar por todos, hay de todo. Así como en Morena estoy seguro que hay personas, conozco gente que es de bien dentro de Morena, conozco gente que es de bien dentro del PRI, conozco gente que es de bien dentro del PAN. O sea, hay de todo y va a seguir habiéndolo porque el ser humano no se puede seguir dominando a sí mismo por siempre. Simplemente tenemos que ver que no podemos volver a votar con el estómago. Hay que votar con la cabeza. Antes se decía, y vota con el corazón. Ya no votes con el corazón. Hay que votar con la cabeza porque un segundo sexenio de Morena No, si pa' que y termine. le harían un daño, de por sí ya le están haciendo un daño irreversible Ya al se país. está haciendo un daño irreversible por muchos años Pero sí es cierto, el al punto de país. vista que me dicen las personas es que las personas pobres dicen les vale. ¿Por qué? Si gana el PAN, pues igual siguen igual. Si gana Morena, siguen igual. Solo tienen la, la noción, el gusto de que, bueno, pero al menos ya no están los mismos de siempre. Y no hay mucho que puedas hacer ahí al respecto, pues sí es cierto, hay una parte vulnerable de la sociedad, hay, no tengo la cifra, muchos millones de pobres aquí en México, y muchos más en pobreza extrema, que la verdad a ellos no les afecta, ¿eh? Por muchos programas que les den y por muchos apoyos y carreteras a mano que les construyas y ganando el que sea, es cierto, hay un problema muy grave y eso es en base al sistema en el que estamos económico, que va a mantener la brecha entre ricos y pobres así. No importa si es Morena, no importa si gobierna el PAN, si gobierna el PRI, simplemente hay gente en sectores tan vulnerables de la sociedad que no importa quién gane y quién pierda, ellos van a seguir igual, que por su educación, por su cultura, geográficamente por cómo están ubicados, por todas las razones que tú quieras. Aquí lo que tenemos que hacer es un voto un poquito más de conciencia, irnos dando cuenta de que está bien, todos están pues pa'l perro si quieres decirlo, pero dentro de eso tiene que haber una sobriedad, tiene que haber un voto un poco más frío, sin odio, porque si bien primero las personas ven, por así que primero mis dientes y luego mis parientes, después se siguen con la clase media y después siguen con la clase baja y después, o sea, va escalando. No es un problema que se vaya a resolver ahorita ni que vaya a resolver el que venga. Pero las acciones que se están tomando ahorita sí están haciendo retroceder
en el tiempo el poco trabajo bueno, porque dentro de todas las cosas que hicieron, obviamente hicieron muchas cosas mal, pero de lo bueno, eso es lo que están tumbando. No están tumbando ni siquiera lo malo, porque la mafia del poder, ahí siguen las principales empresas de comunicaciones y de construcción en el país, siguen teniendo los contratos más grandes gubernamentales, y ya ni siquiera es por concurso, se los está asignando directamente el presidente. El problema del narcotráfico y de las drogas y de la violencia va en aumento, tal vez no por su culpa, ya era algo que ya estaba, pero ese problema tampoco se solucionó. O sea, las cosas realmente que estaban mal no las están corrigiendo, y las pocas que sí estaban bien les están echando para atrás. Ese yo creo que es el problema principal, que no estamos ni siquiera en un punto muerto, estaríamos mejor. Realmente estamos retrocediendo en lo bueno y estamos avanzando en lo malo. Pues sí, así empieza esta semana y ya sabemos, ahora vamos a esperar con la remoción del magistrado de la Corte. Ahora, ¿a quién va a poner López? ¿A quién va a poner ahí en su iniciativa? Ya sabemos que Arturo Saldívar ya se le alineó y pues con este asalto hacia la Suprema Corte de la Nación, pues López está frotando las manos, dice: ya tengo el Ejecutivo, ya tengo el Congreso, pues vámonos por la Suprema Corte, y López así va por los tres poderes. Esperamos que este programa le haya hecho reflexionar un poco. No esperamos que esté totalmente de acuerdo con nosotros, esperamos que también lo reflexione, lo piense, diga: puede ser, pues sí, tal vez, ¿qué voy a hacer con esta información? ¿Qué actitud voy a tomar hacia los demás? Porque el tiempo se va rapidito y pasado mañana son elecciones y se va a volver a equivocar. Lo va a hacer con el cerebro, lo va a hacer con bases. Después no se vale quejarse, hay que construirlo desde hoy, que es lo que hacen algunos partidos políticos. En épocas que no es de campaña, están haciendo campaña. Y pues sí, Norte Político de eso se trata, de ir concientizándonos todos los días. Y aunque fuera de nuestras fronteras se escucha esto y pues a veces da pena, pues es mejor que todos nos enteremos y que esos daños que se están haciendo al país quedan corregidos y a las cosas por su nombre. Nos despedimos, productor, muchas gracias. No, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Tienes que verle invitar a ese productor, ya de veras. Podemos hablar así como cuando no tenemos invitados, así como que más amplio, ¿no? Digo, porque cuando están los invitados, pues hay que dejar que los invitados platiquen, pero siempre se va guardando uno aquí en la libreta, haciendo uno sus anotaciones de las cosas que van pasando. Y siempre se aprecia que la retroalimentación, ahí los comentarios por el Twitter. Nos han hecho bastantes comentarios. Ahí los escuchamos, los leemos y no crean que los ignoramos. A veces solamente nos reímos, pero... Saludos a la banda de San Luisito, Juan, no te enojes, sé feliz. Toda la banda de todos los Rosales que nos escuchan. A la gente de allá de las colonias con los que estuvimos el día de ayer, un abrazo fuerte. Vamos a echarle ganas ahí con la diputada Mariana. Y hay que escuchar a todos, no hay que irse, no, es que este es de este partido, este es del otro. Vamos escuchando y vamos formando entre todos el México y las ciudades que queremos tener y hacer para nosotros y para nuestros hijos. Que pasen muy buenas noches. Esto es Norte Político, desde la puerta norte de México para el mundo. Buenas noches.